Universidad Nacional Daniel Alcides Carrillo, la más alta del mundo en excelencia académica. Licenciada por SUNEDU. Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela Profesional de Administración. Licenciado, colegas todos, tengan un buen día. En esta oportunidad vamos a exponer acerca de la administración de compensaciones. Bueno, vamos a ver que la administración de compensaciones es otra de las funciones de la administración de recursos humanos, y esto tiene una interacción con una serie de cosas. Por ejemplo, uno es con el reclutamiento y la selección de personal. ¿En qué se basa el reclutamiento? El reclutamiento en sí se basa en encontrar a una persona idónea para un determinado puesto en una organización. También vamos a ver que va a tener una interacción con el entrenamiento. El entrenamiento es la formación de la persona que se va dando en el transcurso del tiempo que ésta viene laborando en la organización. También vamos a ver que se relaciona o se da una interacción con la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño se da a cada colaborador que labora en la organización. Esto se puede hacer por distintas formas o distintos puntos que vamos a rescatar en un determinado colaborador. También vamos a ver que la administración de compensaciones interacciona bastante con el clima organizacional. ¿Qué es el clima organizacional? Es en sí el lugar en donde nos encontramos y cómo es el ambiente en el cual nos encontramos. El objetivo de la administración es el de facilitar la utilización efectiva de los recursos humanos. ¿Por qué se dice que es la utilización efectiva? Porque las horas hombre no se deben echar a perder, sino que constantemente debemos ver que las personas que laboran en una organización tienen que ser bien aportado a la organización mediante las utilidades o lo que la persona pueda aportar. Pero también tenemos que ver que no solo la persona debe aportar a la organización, sino también la organización debe aportar a la vida de la persona. También vamos a ver cuáles son las metas de la administración de compensaciones. Primero tenemos que es mantener la equidad salarial entre los empleados. ¿Qué quiere decir con la equidad salarial? Es que cada empleado debe sentirse que es bien recompensado por el trabajo que hace. Es decir, que el sueldo que recibe debe ser el correcto por el trabajo que realiza. También debemos ver que otra de las metas es conservar la competitividad en el mercado. ¿Por qué? Cada vez la empresa debe generar valor para las personas o para los clientes. ¿Por qué? Porque debe estar en constante innovación, lo que va a hacer que le haga obtener una ventaja competitiva constantemente. Y así, no todo se vuelva rutinario. También vamos a ver que se debe premiar el desempeño. En el libro Motivación 360 grados de David Fishman vamos a ver que una de las motivaciones extrínsecas que se resalta bastante es el reconocimiento, ¿Por qué el reconocimiento? Porque la persona se siente bien cuando el gerente o su jefe reconoce su trabajo. Por lo menos cuando le dicen, ¿no? Estás haciendo bien las cosas, entonces se siente reconocido. También nos va a mencionar una encuesta que se le hace a los jefes y ellos piensan de que las personas producen más cuando se les da, por ejemplo, un aumento de sueldo, pero no es así. En cambio, los trabajadores piensan que realizan mejor su trabajo cuando el jefe les felicita o les reconoce por algo que han hecho bien. Entonces debemos ver que aquí ambas percepciones son distintas. Y es por eso que también vamos a enfatizar bastante en lo siguiente, ¿no? Que son las funciones de la compensación, lo cual es extrínseca. Básicamente es el sueldo o a través de los beneficios, ¿no? Los bonos, los incentivos que se puedan dar al colaborador. La intrínseca es cuando el colaborador siente que aporta a la organización, se siente autorrealizado cuando hace un determinado trabajo. Trascendental, cuando siente pasión por lo que hace, cuando siente que está realizando un buen impacto a través de lo que está haciendo. Entonces debemos ver que en estas tres funciones, quizá la que más resalta es la trascendental, porque cuando también leíamos en el libro, dice, ¿no? Que cuando vemos a una persona apasionada, entonces vamos a ver que es un agente de motivador intrínseco. Eso también hace de que tú puedas sentirte motivado por lo que estás haciendo y encuentras en sí motivación en la actividad en sí y no por factores externos. También vamos a ver los tipos de compensaciones.
que es la directa y la indirecta. Vamos a ver que en la motivación, en los tipos de compensaciones directa tenemos el sueldo base y el pago variable. Dentro del sueldo base tenemos los sueldos, valga la redundancia, y los salarios. Y dentro del pago variable tenemos los bonos y los incentivos económicos. Dentro de esto vamos a ver que la mayoría de las empresas lo que puedan dar es esto, ¿no? El salario, es el sueldo. Pero lo que muy pocos se interesan es por la indirecta. ¿Cuáles son los beneficios? Es el seguro médico, es la alimentación, la movilidad, un automóvil quizás. Y recordamos, ¿no?, lo que leíamos quizá en el libro Los secretos del carajo. Y nos habla de un empresario que dice que antes de que inicien las actividades sus trabajadores siempre les daba, por ejemplo, un desayuno. Entonces, quizá esto es una forma indirecta también de poder motivar a nuestro personal, el que, por ejemplo, no se sientan con el estómago vacío, y esto hace de que puedan hacer mejor su trabajo. También vamos a ver la estructura salarial en sí. Para esto vamos a ver la evaluación de puestos. La evaluación de puestos es un término que abarca técnicas mediante las cuales podemos efectuar la comparación de los cargos para conseguir una estructura lógica, equitativa, justa y aceptable. Pero dentro de esta estructura lógica, por decirlo así, más que nada vemos el organigrama. El organigrama o la jerarquía de cargos que pueda tener una organización. Pero si bien es cierto, la mayoría de las organizaciones tiene una estructura vertical. La mayoría de organigramas es vertical, pero eso no significa que la comunicación también va a ser vertical, sino por lo contrario, ¿no? La comunicación tiene que ser horizontal. Horizontal en el aspecto de que se puedan aceptar opiniones de los colaboradores. Por ejemplo, ellos puedan aportar y tener en cuenta eso para poder mejorar, pero no solo de los colaboradores, sino también de los clientes, que es algo bien importante. Porque los clientes son un factor esencial en nuestra organización. Si recibimos una queja de un cliente, no tomémoslo a mal, sino debemos tomarlo a bien. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a mejorar. Quizá va a ser clientes que te van a decir de frente en qué es lo que estás fallando, y no van a ser clientes terroristas donde vayan otras personas y digan, ¿no? Esta organización da un mal producto o da un mal servicio, o no vayas a comprar ahí. Entonces otras personas transmiten a otras personas y a otras personas, y es un grupo grande donde, piensan que nuestra organización es mala, quizá por un pequeño error que podamos haber cometido. Entonces vamos a ver que los clientes juegan un papel importante también en nuestra organización. Luego, vamos a ver también un esquema, se podría decir bien didáctico, porque prácticamente en este esquema es donde se resume todo, donde nos dice que la administración de compensaciones se da para la implementación de una estructura salarial. Y esta estructura salarial es lo que les decía, ¿no? Quizás se basa bastante en lo que es el organigrama. ¿Por qué? Porque se da la jerarquía de cargos. Y esto, ¿para qué se da esto? Para que se pueda buscar un equilibrio, tanto interno como un equilibrio externo. Entonces, ¿el equilibrio interno en qué? Para ver cuánto aporta cada cargo a nuestra organización. Ahí es donde se va a dar la evaluación de cargos. Y vamos a ver también el equilibrio externo. Este equilibrio externo es ver, ¿no? Hacer una investigación en el mercado laboral. Esta investigación tiene que ser de los cargos, ¿no? O otras empresas, por ejemplo, ¿cuánto pagan a un gerente de marketing, por ejemplo? Y nosotros también tenemos gerente de marketing, entonces ya vamos a tener una idea de cuánto puede ganar nuestro gerente. Pero esto es un tanto relativo. ¿Por qué? Porque también vamos a considerar muchos aspectos, ya sea la experiencia, el desempeño y entre otras cosas, ¿no? Vamos a ver también algo bien importante, ¿no? Que es el equilibrio individual. Aquí se va a dar más que nada donde la persona también sienta que es importante para la organización, porque siente que aporta a la organización, quizás mediante la productividad o mediante las ideas
u otras cosas, ¿no? Pero también la organización tiene que aportar a la persona. Aquí entra quizás los planes de carrera, por ejemplo. ¿Para qué? Para que la persona pueda desarrollarse profesionalmente. Entonces, vamos a ver que todo esto con tal de que se va a dar, con tal de que se forme una política salarial en la organización. Y esta política salarial se va a dar con el fin de que, o sea, ya por decir, sea todo como un sistema. Entonces nos va a ayudar a que constantemente vengamos, ¿no?, cumpliendo todo esto. Entonces eso no va a morir en el tiempo, sino que va a ser continuo. Vamos a ver también los métodos de evaluación de cargos. Dentro de esto vamos a ver que se divide en dos: métodos no cuantitativos y métodos cuantitativos. Los métodos no cuantitativos se van a dar dos aspectos también. Uno que es el escalonamiento de cargos y otro que es la categoría, las categorías predeterminadas. Y en los cuantitativos vamos a tener la comparación por factores y la evaluación por puntos. Bueno, ahora vamos a ver el método de escalonamiento de cargos o llamado ranking. Este es el método más sencillo, por decirlo así. También se le conoce como el método de comparación simple. Bueno, en este método vamos a ver que se establecen, ¿no?, límites superiores y límites inferiores en los cargos. Y esto es lo que les venía ya diciendo, que es la jerarquía de cargos. También vamos a ver el método de categorías predeterminadas. ¿Este método en qué se basa? Bueno, esto dice que se basa en dividir los cargos en un conjunto de cargos. Por ejemplo, nada más, cuando decimos administrativos no calificados, o sea, es muy general, pero cuando decimos de producción no calificados, entonces ahí vamos a ver que es más específico. Pero, por ejemplo, ¿no?, en una empresa que produce zapatos, no sé, el montado o los que cortan las piezas, o sea, es una serie de procesos, por decirlo así. Por ejemplo, si decimos de producción no calificados, se refiere a toda la producción. Pero, ¿qué tal si decimos, por ejemplo, los que hacen el montado son no calificados? Entonces ya es algo más específico. Entonces vamos a ver que el personal no está calificado, entonces vamos a ver que solo los de montado necesitan capacitarse. También vamos a ver otro método, que es el método de comparación de factores. Estos son los factores de evaluación. Esto básicamente se da para que no exista una duplicidad de funciones, lo que mayormente vemos en entidades públicas. Entonces, la empresa siempre debe buscar que cada persona que está en el cargo desarrolle bien sus funciones, pero estas funciones no deben ser duplicadas. Para ello también es necesario que los colaboradores tengan conocimiento del MOF. ¿Y qué es el MOF? El Manual de Organización y Funciones. Esto va a ayudar también a que las personas sepan cuáles sus funciones, ¿no?, específicas. Vamos a ver también el método de evaluación por puntos. Este es el método analítico y más utilizado, por decirlo así, ya que se tiene en cuenta varios puntos. Por ejemplo, los requisitos intelectuales, los requisitos físicos, responsabilidades implícitas, condiciones de trabajo. Pero esto se va a dar de acuerdo a la organización en la que podamos encontrarnos o de acuerdo a los niveles, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la organización tiene 3 niveles. Uno es el nivel operacional, el nivel intermedio y la alta dirección. Entonces, vamos a ver que en el nivel operacional, quizá lo que más se necesita, por ejemplo, son los requisitos físicos. Entonces, podríamos ponerlo, por ejemplo, un 50%. Pero, por ejemplo, en el nivel intermedio, ¿qué se necesita más? Por ejemplo, responsabilidades implícitas o requisitos intelectuales. Y ya, por ejemplo, en la alta dirección resalta bastante los requisitos intelectuales. ¿Por qué? Porque ellos van a encargarse de tomar decisiones trascendentales para la organización. También vamos a ver el método de evaluación por puntos. Bueno, aquí vamos a ver el manual de evaluación. Dice que los factores deben ser descritos y se les asigna un puntaje. Luego se establecen niveles dentro de estos. Y también vamos a ver que los factores deben estar presentes en todos los cargos, pero en distinta intensidad, lo que les venía diciendo, ¿no? Sí, todos los cargos deben contar con factores, pero cada uno
de acuerdo a una intensidad, ¿no? Y esta intensidad varía. Vamos a ver que también la evaluación de cada cargo se realiza comparando los factores descritos en el análisis de cada puesto. Concluida esta etapa de comparación y puntuación, se habrá obtenido un puntaje total del cargo, con lo cual se procede a plotearlo en un eje de coordenadas. Bueno, este eje de coordenadas consta de dos ejes, una que es la Y una que es la X. En la X vamos a ver los puntos que se le da a cada cargo, y en la Y vamos a ver el sueldo. Por ejemplo, tenemos los cargos aquí, ¿no? 100 puntos, 200 puntos, 300, 400, 500, y aquí vamos a ver el sueldo. Por ejemplo, 1000, 2000, 3000, de acuerdo a los puntos, ¿no? Por ejemplo, mi colaborador obtiene 100 puntos, entonces su sueldo va a ser 1000. Tiene 200, su sueldo va a ir 2000. Entonces varía directamente proporcional. A más puntos, mayor sueldo. Luego de esto también se va a hacer, se va a definir las franjas salariales, lo cual va a ayudar a estandarizar, ¿no? Por ejemplo, si hace una franja y tenemos en esa franja, por ejemplo, claro, uno pudo haber hecho, por ejemplo, 100 puntos y 150, pero ambos van a ganar 1000. O sea, ya se estandariza. También vamos a ver la investigación salarial, lo que les venía diciendo, ¿no? Que es necesario la investigación externa, o sea, ir a otras organizaciones y ver cuánto es que pagan a su personal. Para esto podemos promover nuestra propia investigación salarial o también utilizar empresas especializadas. Pero estas investigaciones ¿se van a hacer de cualquier cargo? No, se va a hacer de cargos que representen los diversos puntos de la curva salarial y de los que, más representan en nuestra empresa, ¿no? De cargos fácilmente identificados también en el mercado. Vamos a ver también las políticas salariales. Esto es necesario establecer las políticas salariales porque el que tengamos el conocimiento del sueldo en el mercado laboral, el que sepamos, ¿no?, cómo se desenvuelve quizás nuestro trabajador en la empresa, no garantiza el mantenimiento en el tiempo de nuestra estructura salarial. ¿Cómo es que podemos mantener una estructura salarial? Esto solo se va a dar mediante una política salarial en nuestra empresa. Entonces, esto va a variar de acuerdo, por ejemplo, ¿no?, de acuerdo a muchos factores, como la antigüedad del trabajador, el desarrollo del trabajador, los planes de carrera, lo que les venía diciendo, el rendimiento del trabajador. Por ejemplo, si un gerente de marketing aporta, ¿no?, en una organización, pongámosle 1000 puntos y gana 9000, entonces, pero en nuestra organización solo aporta 500 puntos, no va a ganar 9000. O sea, varía de acuerdo a muchos factores. Estas políticas nos permitirán administrar lo que hemos denominado equidad individual, y algo que hay que enfocar o enfatizar bastante es que el colaborador debe sentirse importante en la organización por el trabajo que realiza. Es por eso que los objetivos tanto del trabajador como de la organización deben estar alineados. Gracias. La Administración de Compensaciones tiene como uno de sus objetivos principales recompensar el desempeño de los colaboradores para su propia satisfacción y la de la empresa, y para mantener a la empresa competitiva en el mercado laboral. Como bien hemos visto ya, tiene varias metas, pero lo que más nos ha impactado como grupo ha sido el premiar el desempeño y motivar el desempeño. También, como hemos visto, existen 3 tipos de salarios, en la cual uno es económico, el salario psicológico y el salario espiritual. Pero como bien podemos decir, el salario económico te puede durar a corto tiempo, ya sea en un mes o simplemente en 2 meses, por lo mucho. Pero tanto el salario ecológico y espiritual pueden perdurar a largo tiempo y mantener motivado a nuestro personal. Existen 3 tipos de funciones de la compensación. En primera tenemos la extrínseca, que se refiere a los salarios o beneficios que nos puede ofrecer el lugar en donde nosotros estemos laborando. También hay la función intrínseca, en lo cual es un sentido de necesidad de autorrealización que uno como persona misma podría tener. Y por último es la trascendental. La trascendental es buscarle un sentido a lo que nosotros podemos estar haciendo o a las acciones que nosotros podemos estar realizando. Tipos de compensación
es muy importante para la empresa o empresario y es una satisfacción para el colaborador o personal que labora en dicha empresa o en una organización. ¿Por qué es una satisfacción para el personal? Porque el personal, como todos bien sabemos, un personal bien satisfecho o bien remunerado es un colaborador entusiasta, trabajador, y esto beneficia mucho a la empresa. Por eso que esto es muy importante para ambas partes, ya sea empresario o colaborador. Organizaciones se adopta un sistema de recompensas y castigos para mantener a sus empleados dentro de comportamientos esperados que son recompensados. Los comportamientos que se consideran adecuados y se castigan los comportamientos inadecuados. La principal recompensa es el salario, cuyo carácter variado vuelve compleja su administración, y la administración de salarios busca implementar y mantener estructuras salariales capaces de alcanzar un equilibrio mediante la evaluación. En conclusión, la evaluación de métodos por cargo nos ayuda a determinar de forma objetiva el valor que existe de un puesto de trabajo dentro de la organización, así también a ver la importancia de este cargo en relación a los demás cargos. También nos va a ayudar a mantener o a adquirir una base equilibrada de la administración de los sueldos, así como tener una estructura que sea comparable con las de otras organizaciones. Yo les voy a hablar sobre el método de escalonamiento de cargos, que es más conocido como ranking. Es el método más sencillo, también se le conoce como el método de comparación simple, y consiste en ordenar los cargos en orden creciente o decreciente de acuerdo a su importancia. Para esto se debe definir algún criterio, tanto como complejidad e importancia en relación a los objetivos de la empresa. Hay dos maneras de aplicar este método. Se establecen los límites superior e inferior de acuerdo al criterio escogido, y también mediante la definición previa de cargos de referencia que representan cantidades variadas de criterio escogido, comparando luego los demás cargos contra los de referencia. Podemos decir que el método de categorías predeterminadas, o también conocidas como el método de escalamiento simultáneo, es la comparación entre dos tipos de cargo que contengan características similares, tales como puede ser en el cargo administrativo. Podemos encontrar a personal no calificado, el cual se basará en comparar en el sector de producción puede haber productores no calificados. En base a esos dos se realiza una comparación, y en eso se basa prácticamente este método. El método de comparación de factores es una técnica analítica que recupera el principio de escalonamiento, en el que el cargo se compara detalladamente los factores de evaluación. Aplicar el método de comparación de factores para conocer mejor el nivel de productividad y mantener un adecuado equilibrio. El método por puntos se va a referir a las estructuras salariales o a las categorías salariales. Lo que se va a enfocar aquí en la empresa es buscar un equilibrio externo de manera comparativa con otras organizaciones. Quiere decir que van a utilizar su propia investigación salarial a comparación de otros cargos dentro de otra empresa, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en dicha empresa a uno de recursos humanos le pagan 1.000 soles y en mi organización yo quiero pagarle 1.200? Tengo que ver qué es lo que hace y cuáles son sus funciones para hacer una buena comparación de equilibrio externo.